Buenos días. Qué lindo ver algo diferente aquí también, ¿no? Los niños con su inocencia, con su curiosidad, enseñándonos a los adultos. Qué bonito que tengamos esa misma disposición y actitud de hacer cosas diferentes por Dios, para agradarlo a Él. Hoy estamos acá reunidos porque queremos celebrar a las mamás, ¿cierto? Una labor de una dedicación muy importante, una labor de sufrimiento, de entrega, de sacrificio, que muchas veces no es reconocida, ¿sí? Hoy vamos a estudiar parte, no todo porque no alcanzaríamos, parte de la vida de la mamá más famosa que hay. Y no es ninguna de las que está aquí ustedes pensando, ¿seré yo? No, es la vida de María, la madre de Jesucristo. Con su vida nos da un tremendo ejemplo de maternidad para que nosotros podamos de esa misma manera aprender de ella y vivir como ella vivió. Así que yo los invito a que vayamos en las Biblias a Lucas capítulo 1 versículo 26 en adelante. Lucas capítulo 1 versículo 26. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hagamos una pausa aquí y ahorita continuamos con lo que sigue. En este momento acaba de suceder un hecho espectacular, sobrenatural. Hay una mujer, una jovencita, que está comprometida a casarse, ¿cierto? Aún es soltera, es novia de José y tienen un compromiso de casarse. A esta mujer se le aparece un ángel y le dice: salve, llena eres de gracia, eres muy favorecida, eres bendita entre las mujeres. Ella queda: wow, qué saludo es este. Y mire que el relato hace bastante énfasis en algo, y es en la virginidad de María. Este aspecto es tal vez una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe, que Jesucristo nació de una mujer virgen. ¿Por qué es tan importante, cierto? Y ella se extraña un poco como, o sea, soy virgen, no he conocido ningún hombre, no he tenido relaciones, ¿cómo voy a quedar embarazada? Y entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo va a traer la semilla y la va a depositar en tu vientre y tú vas a quedar embarazada. Algo sobrenatural, va a ser el Hijo de Dios. Y aquí hay algo bien especial para que entendamos por qué tenía que ser virgen, y es: la venida de Jesucristo al mundo estaba anunciada desde los principios, ¿cierto? Desde el comienzo de la humanidad, cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó, y viene Dios a hablar con el hombre y la mujer y decirles qué pasó o qué hicieron. Allí en Génesis 3:15, Dios le dice
a Satanás, le dice a la serpiente, le dice, voy a poner enemistad entre tú y la simiente, es decir, el hijo de una mujer, haciendo referencia a que el Hijo de Dios venía a la tierra y él iba a vencer sobre Satanás. Luego más adelante vamos entendiendo un poco mejor esto en el libro de Isaías 7, Isaías capítulo 7, versículo 14. Miren lo que dice, hablando, esto es 700 años antes de Jesucristo, aproximadamente, está el profeta Isaías y dice en el capítulo 7, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué está diciendo Dios allí? El nombre Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Dios está diciendo que el Dios eterno va a venir y va a nacer como un ser humano más, pero va a nacer de una mujer, como se lo había dicho en el comienzo al mismo Satanás. Aquí entonces es donde voy a explicar esto. Romanos 5, versículo 12, si lo quieren buscar, voy a leer. Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre, por el varón, no por la mujer. Y cuando nosotros vamos al Génesis y vemos el relato ahí en Génesis 1, 2, 3, vemos con claridad que el hombre le dijo al hombre y a la mujer, cuidadito con pecar, no hagan esto. La mujer pecó, la mujer fue la que comió el fruto prohibido. Pero fue cuando el hombre pecó, desobedeciendo a Dios, que entró el pecado en toda la humanidad. Cuando Dios viene y se encuentra con Adán y Eva, no le dice a los dos qué hicieron, sino le dice a Adán, ¿usted qué hizo? ¿Por qué desobedeció? Dios le había puesto, y Dios estableció de esta manera, la autoridad, la responsabilidad está en cabeza del hombre. Por eso Dios nos dice hoy en día, inclusive, las mujeres estén sujetas a sus esposos. No es que no tengan ellas las mismas capacidades o habilidades. Inclusive hay mujeres que tienen unas capacidades que sobrepasan a muchos hombres. No es cuestión de habilidad, de capacidad, no es cuestión de leyes, de normas. Es cuestión de que a Dios le plació que la responsabilidad delante de Él estuviera en cabeza del hombre. Y fue cuando el hombre, no cuando la mujer, cuando el hombre pecó, entró el pecado a los hombres. Y la Biblia dice que ese pecado se transmite por el hombre. Génesis capítulo 5 nos habla de esto mismo y nos dice, cuando nosotros vamos a Génesis, nos dice que ¿cómo fue creado el hombre? La Biblia nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y entonces nosotros podemos tender a ser un poco ilusos cuando decimos yo soy a imagen y semejanza de Dios, cuando la verdad es que Génesis capítulo 5 nos dice que después de la caída, los hombres que nacieron, nosotros incluidos obviamente, dice que fueron hechos a imagen y semejanza de Adán. Adán en una naturaleza pecaminosa, en una naturaleza caída, en una naturaleza separada de Dios. Por medio de Adán, por medio del varón, se transmitió el pecado. Para que nazca cualquiera de nosotros, se necesita el hombre y la mujer. Es imposible que nazca una mujer sin el aporte de un hombre, de un varón. Para cualquier persona necesitamos los dos. Entonces, para que viniera el Hijo de Dios, para que viniera Dios mismo a la tierra y fuera sin pecado, tenía que ocurrir algo sobrenatural. Si el pecado venía por el hombre, entonces no podía participar ningún hombre en el nacimiento de Jesucristo. Por eso Dios tomó una mujer virgen, pecadora igual que cualquier otro, pero a la cual se halló una gracia especial. Y ya lo vamos a ver por qué. Y entonces Dios puso su semilla perfecta, sin pecado, sin mancha, en la mujer. Y entonces vino Jesucristo al mundo. Jesucristo, dice la palabra,
que en el principio estaba Jesucristo. Dios es eterno, Dios no tiene principio y no tiene final. La Biblia nos habla con claridad en Juan capítulo 1, dice, en el principio estaba Jesucristo formando y creando todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Jesucristo. Jesucristo estaba desde la eternidad, es Dios. Entonces digo esto porque quiero aclarar algo, y es que a veces la gente utiliza una frase de manera equivocada. La gente dice, María, Madre de Dios. Pero María es una mujer creada como cualquiera de nosotros, nacida en un punto de la historia y murió en otro punto de la historia como cualquiera de los seres humanos. Dios es eterno. Entonces está incorrecto decir María la Madre de Dios. Es María la Madre de Jesucristo. Cuando Dios vino al mundo, Dios era previo a ella y vino al mundo a través de ella, porque a Dios le plació. Yo pongo un ejemplo, sería como decir que yo hago un muñeco de plastilina, me queda muy bonito, una obra de arte reconocida mundialmente, y entonces la gente empieza a decir que ese muñeco es mi papá. Sería más o menos lo mismo. El muñeco es algo que yo creé. María fue una mujer como cualquiera de nosotros, creados por Dios, nacidos de Dios. Ella no podría ser una mamá de Dios. ¿Sí? Entonces, para que tengamos esa claridad, es la madre de Jesucristo aquí en la tierra, no la madre de Dios. Entonces, miren que era súper importante el nacimiento de Jesucristo por medio de una virgen, porque era la única manera que nos garantizaba que Jesucristo fuera limpio y sin pecado desde su nacimiento. Porque se requería que solamente una persona sin pecado podía pagar el precio por nuestros pecados. Y como todos pecamos, ninguno de los hombres, ni mujeres, ninguno de la raza, del género humano, podía pagar ese precio. Entonces, por eso la importancia del nacimiento virginal, porque nos garantiza la perfección de Jesucristo. Sigamos mirando y veamos qué ejemplo nos da entonces María. Versículo 34. Ahí mismo en Lucas donde estábamos, y Lucas capítulo 1. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Póngale cuidado a estas palabras de María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. A veces no entendemos este momento, ¿no? Lo importante que es. María no está casada todavía. Y es que nosotros vemos las cosas un poco desde nuestra perspectiva. Hoy en día, si una chica que no se ha casado resulta embarazada, ¿qué pasa? Normal. Pues no pasa nada, no hay un estigma social ni nada por el estilo. Y más que ella estaba comprometida a casarse. Pues la familia le dice, no, pues ustedes ya se van a casar, pues cásense. Y ya, normal. Por eso, de alguna manera, cuando leemos este pasaje, como que no le damos mucha trascendencia a este aspecto. Pero es que María, en su época, cuando eran novios, los novios no se tocaban. Los novios no bailaban pegados. ¿Sí? El noviazgo era una relación muy santa, delante de Dios, muy pura. Y entonces el hecho de que María apareciera de un día para otro, soltera, embarazada, quería decir que estaba la evidencia del pecado de fornicación. Fornicó, tuvo relaciones sexuales antes de casarse, y entonces era marginada en la sociedad. Era una mujer que por la ley corría el riesgo de morir apedreada. O sea, la podían apedrear hasta matarla, por la ley, por haber cumplido esto, por haber hecho esto. Entonces, cuando tenemos en cuenta este riesgo que tenía María y escuchamos su respuesta,
¿Qué dijo María cuando el ángel le hace esta propuesta tan interesante? Usted va a quedar embarazada del Espíritu Santo y no se ha casado. María no se sentó a pensar y a decir, uy, espere, porque es que hay un riesgo importante. ¿Qué tal que yo me muera, me matan a pedradas? ¿O qué tal? José de primerazo me deja y se va. ¿Y qué tal le va a decir no el Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo no. José no iba a verlo de esta manera. Y efectivamente, cuando vemos el relato, José no vio las cosas de esta manera. José dijo, voy a abandonarla. Fue el ángel de Dios el que se le apareció y le dijo, no la dejes. Lo que está en el vientre de ella es mi hijo. Quédate con ella y cásate con ella. Ella no se detuvo a mirar el riesgo. Ella no se detuvo a mirar qué privilegios iba a perder. Automáticamente, voy a leerlo, dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María nos da un espectacular ejemplo de sumisión, de obediencia, de rendición a Dios. A veces, obedecer a Jesucristo, empezar el camino de fe y seguir a Jesucristo, requiere pagar un precio. Y es que la gente a veces nos va a decir, ay, ahora se volvió cristiano, ay, le lavaron el cerebro, ay, se cambió de religión. Y uno empieza a adoptar unas nuevas conductas, unos nuevos comportamientos con base en la Biblia, con base en el conocimiento de Dios. Y la gente lo ve a uno diferente y entonces lo critican, lo señalan, lo juzgan. Y empezamos inocentemente, buscando hacer lo bueno, a ser señalados por los demás. A veces a nosotros nos pasa que no obedecemos a Dios por el qué dirán. Vaya y háblele de Jesucristo a los demás. Es un mandato de Dios para todos. Y entonces no, pero ¿qué le digo? Si, qué vergüenza, me van a decir que ya soy de los fanáticos, de esos locos religiosos. Y nada más lejos de la realidad. Nos da miedo dar pasos en obediencia a Dios. Y ni siquiera está en riesgo, en realidad nada importante. Primera de Pedro 2:19 dice que si nosotros padecemos inocentemente, injustamente, por agradar a Dios, dice que eso es bueno delante de Dios, porque Jesucristo mismo pagó un alto precio siendo inocente y nos llama a que sigamos su ejemplo. Nosotros necesitamos obedecer a Dios tal cual como María lo hizo. María se lanzó de cabeza, sabiendo que si ella obedecía, Dios iba a encaminar las cosas, Dios le iba a proteger, y así fue. La vida de María no fue fácil, hubo situaciones complicadas. En primer lugar, su esposo la iba a dejar, porque Dios le dijo, y miren, ella descansó en Dios. Su esposo la iba a dejar, un problema grande, importantísimo, pero Dios fue el que obró, que ella no le dijo a José, ay, por favor, no me dejes, que mira. Dios resolvió este asunto en la vida de ella. Luego van a matar a su niño y entonces tiene que salir corriendo para Egipto. Ella tampoco hace nada. Dios resuelve el problema y le habla a su esposo, la cabeza del hogar, y le dice, váyase, lleve a su mujer y su niño para Egipto. Y entonces José se lleva a María y al niño para Egipto. María, ¿qué tuvo que hacer? Obedecer a Dios y a su marido, porque estaba recién nacido y le tocaba arrancar un viaje importante hacia Egipto sobre un burro. No es algo que uno diga, ay, bueno, sí, espere. Cualquier mujer dice, no, espere que pase la dieta. Pero ella una vez más demostró su sujeción, no solo a Dios, sino a su cabeza, José. Y entonces siguió, y Dios fue el que fue encargándose de ir librando todas las situaciones difíciles que ella fue enfrentando. Obediencia y sumisión a Dios, tal cual como ella. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a decirle a Dios a cualquier verdad que Él nos hable en su palabra, decirle, Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra?
es el llamado que nos hace Dios a nosotros. Porque todo lo que Dios nos habla es para nuestro beneficio, para bendecirnos, para guiarnos conforme a sus caminos y sus propósitos. Y si nosotros no tenemos la misma disposición de María de aquí tu siervo, hágase conforme a tu voluntad, nos perdemos de disfrutar todo lo que Él ha preparado para nosotros. ¿A quién le hizo caso María? A su propia intuición. Fue llevada por su propio parecer. De pronto escuchó la voz de sus amigas, escuchó la voz de su religión. Ella no siguió ninguna tradición, ningún criterio personal. Ella siguió la voz del ángel, que era la voz de Dios tal cual a lo que estaba escrito en su palabra. Lo que el ángel le dijo no fue diferente a lo que estaba ya escrito en Génesis y en Isaías que leímos en su momento. Porque Dios no se contradice, lo que Dios le dijo a ella fue tal cual lo que había sido profetizado y se cumplió. ¿Estamos nosotros poniendo nuestra confianza en qué? ¿En lo que nos parece a nosotros mismos? ¿En lo que nos han dicho por ahí? ¿O realmente estamos poniendo nuestra confianza en la palabra de Dios? Porque eso fue lo que María nos está dando ejemplo. Confiar en la palabra de Dios. ¿En qué más nos es ejemplo María? Saltemos ahí mismo en Lucas 1 al versículo 46. María se va a visitar a su prima Elizabeth, ¿cierto? Y tan pronto la saluda, dice que el niño brinca delante de ella y es lleno del Espíritu Santo. Acordémonos que Elizabeth sabía todo lo que venía, ¿no? Porque Dios les había hablado por medio de su esposo Zacarías, le había dicho, su hijo va a venir preparando el camino para el Salvador, para el Mesías que ya viene, espérenlo ya, su hijo va a ser especial. Y cuando llega María con Jesucristo ya en el vientre, el Espíritu Santo una vez también le muestra a Elizabeth y dice, Él es el Mesías. Y entonces el saludo de Elizabeth es, salve muy favorecida, bendita entre todas las mujeres. Y entonces María levanta su voz a Dios, ¿cierto? Versículo 46, y empieza una adoración a Dios y dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¡Qué bonito! Acordémonos de lo que está experimentando María en este momento. Había riesgos, había dificultades en su vida, podía ser perseguida. Su vida estaba en peligro de muerte, ahora la vida de su hijo, su relación familiar. Pero ella, ¿en quién puso la confianza? O más bien, ¿en dónde puso la mirada? Y miren lo que dice, ella reconocía su bajeza. Miren lo que dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella sabía que era indigna. Yo soy indigna, yo no me merezco esto. Tú me miraste aún en mi bajeza. Y ella podía haber empezado a mirar sus problemas, porque mirar nuestros problemas y dificultades es muy fácil, los tenemos ahí, todo el tiempo sonando en nuestra cabeza, sobre todo los que no se han resuelto. Y mire que aún no consiguió la plática, y mire que su hijo sigue descarriado, desobedeciendo, y mire que su marido está no sé qué. Y uno empieza a darle vueltas y vueltas a los problemas, a las situaciones difíciles. ¿Pero qué hizo ella? Nos da ejemplo de gozo en el Señor. Se regocija mi alma en ti, Señor. En medio de las dificultades, en medio de los problemas emocionales, financieros, sociales, lo que sea, en medio de un mundo tan complejo, ¿sabes qué? Yo vivo feliz. Mi alma está contenta en ti, Señor. Es fácil hundirnos en los pensamientos. Es fácil no ver la salida. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 nos dice, hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué dice? Esté feliz, esté contento cuando esté pasando por la prueba. ¿A quién le gustan las pruebas cuando le viene una prueba bien difícil? Dice, ¡yeah! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios por esta dificultad! Humanamente uno no reacciona de esa manera, pero es la reacción que debemos tener y es la que nos está dando ejemplo María. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales en todo. ¿Qué dice la palabra? Que las dificultades, que las pruebas, cuando yo pongo mi mirada en Dios, cuando me regocijo en Él, dice que esas pruebas y dificultades me ayudan a formar mi carácter. Que Dios con esas cosas me moldea como una masa que está puesta ahí sobre el mesón y le están dando la forma, que le están preparando. Dios nos pule y perfecciona a través de las dificultades. ¿Qué ejemplo nos da María entonces? Nos dice, ¿tienes problemas? Sí, como todos los demás. Con tus hijos, con tu pareja, en tu trabajo, con familiares. Dice, sí, yo también los tengo, pero me regocijo en Dios, mi Señor. Vivo feliz en Él. En medio de las pruebas y las dificultades, lo que tenemos que hacer es eso mismo que hizo María. ¿A quién vino María? Dice Santiago también más adelante, versículo 4, ¿está alguno afligido? Ore. ¿Qué hizo ella? Vino a orarle a Dios. Vino a decirle a Dios, papá, Señor, tengo dificultades, tengo problemas, pero ¿sabes qué? Yo quiero disfrutar de tu paz, quiero disfrutar tu alegría, quiero disfrutar tu propósito en mi vida. Ahí es donde nuestra fe marca la diferencia, en dónde nos estamos enfocando, a quién le estamos creyendo. Isaías 49:25 dice Dios, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Dios está diciendo, yo peleo tus batallas, yo voy a rescatar a tus hijos y voy a sacarte de las situaciones difíciles que enfrentas. Pero eso depende de que nosotros realmente nos rindamos a Dios en obediencia, que caminemos con Él, que pongamos la mirada en Él. Solo así, en medio de las dificultades, vivimos felices y gozosos. Es que miren lo que nos está diciendo también el ejemplo de María. La felicidad, el gozo, no depende de qué situación estoy yo viviendo. Yo no puedo controlar las actitudes de los demás. Yo no puedo controlar que llegué al trabajo y en la oficina todos están de mal genio y me empiezan a gritar y reaccionar mal y decirme cosas feas. Yo no tengo el control en que llego a mi casa y mi esposa entonces está también de mal genio y me dice cosas. Nosotros no controlamos la mayoría de las situaciones que enfrentamos. Lo que sí controlamos es nuestra vida y las decisiones que tomamos. Cómo nos dejamos afectar por las circunstancias. Debemos descansar realmente en Dios, y es lo que nos muestra María. Gozarnos en Él, aprender a descansar en Él realmente, entregarle nuestras cargas. No teóricamente como a veces lo decimos, Señor, te entrego esta carga, y como que se la damos, y Él la agarra, y se la arrebatamos nuevamente de la mano, y seguimos dándole vuelta, y seguimos cargados. Eso no tiene sentido. Ahí mismo, en estos pasajes que estamos leyendo, María nos da otro ejemplo bien especial. Leámoslo nuevamente, versículos 46 y 47. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María está reconociendo dos cosas importantísimas, y aquí nos da ejemplo de una fe verdadera. ¿Qué es lo primero que reconoce María? Ella dice, necesito un Salvador. Yo deposito mi confianza en el Señor, mi Salvador. Entonces eso nos lleva a pensar un poco en algo. María, y lo vemos por el contexto que estamos leyendo, era una mujer temerosa de Dios. Era una mujer cumplidora de la ley, de su religión, ¿cierto? La religión judía.
pero siendo ella una mujer dedicada a obedecer la ley, que su religión no la va a salvar. Reconoce que necesita un Salvador. Y miren que tristemente el mundo hoy vive sumergido en esta mentira. El mundo entero piensa que nosotros somos salvos, que nos salvamos, que tenemos la vida eterna por pertenecer, por estar matriculados en X o Y religión. Y nadie puede ser salvo por ninguna religión. Así sea la religión que más bien ha hecho al mundo en la historia de la humanidad. Así sea la religión moral y éticamente más perfecta. La religión no nos lleva a Dios, no nos lleva a la vida eterna. Miremoslo, Romanos 3, versículo 23 al 25. No me crean a mí, como María creamos a la palabra de Dios. Romanos 3:23 dice, póngale cuidado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. María se reconoce incluida dentro de todos estos, pecadora como todos los demás. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, no saca excepciones. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ella reconocía esto y sabía que necesitaba un Salvador. Versículo 24, miren lo que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es el precio que Dios pagó, que Cristo pagó por nuestros pecados para hacernos libres. ¿Cierto que lo cantábamos hace un rato? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué está diciendo Dios en este momento? Dice, no importa la religión que tú practiques, delante de mis ojos, eso no tiene ningún sentido. Lo que nos salva es la fe puesta en Jesucristo, como lo veíamos viendo, nacido de una virgen para que Él fuera sin pecado y su sangre pudiera ser el precio que nos hacía a todos nosotros libres. No hay un solo ser humano que haya nacido con estas mismas características. Y los hombres bien intencionados que fundaron las diferentes religiones que existen en el mundo, fueron hombres bien intencionados tratando de llegar a Dios. Pero ninguno de ellos fue Dios, ni fue hijo de Dios, ni ninguno de ellos dice yo soy el camino. Solo uno dice, Jesucristo dice yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Somos justificados por Jesucristo, por la fe en Él. Primera carta de Juan dice, al final de la Biblia, los que están leyéndola, Primera de Juan capítulo 5, versículos 10 en adelante, nos dan un poco más de claridad sobre este aspecto. Dice, el que cree en el Hijo de Dios, Jesucristo, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, póngale cuidado, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Miren que Dios nos está hablando muy claro y nos dice, no es la religión que tú practiques. No hay ninguna otra persona que te pueda llevar a Dios, al cielo y a la vida eterna. Y si, ya mismo lo estamos leyendo, si tú no crees esto, dice el versículo, usted está diciéndole a Dios, usted es un mentiroso. El que no cree en esto le está diciendo a Dios mentiroso, y ahí lo dice el pasaje. ¿En dónde está la vida? La vida está en el Hijo de Dios.
La vida eterna la tenemos si tenemos al Hijo de Dios en nuestros corazones. Este mismo entendimiento lo tenía María. Y por eso dijo, yo necesito un Salvador. Mi buen comportamiento, mi buena moral y ética, mis principios y valores, mi religión no me llevan a Dios. El ser muy buena persona no me lleva a Dios. El practicar sin falta todas las cosas estipuladas en mi religión no lleva a Dios. Entonces hay mucha gente confundida. Inclusive piensan que ser cristiano es pertenecer a una religión. Y entonces yo voy el domingo a la iglesia, canto, escucho el tema y digo, uy sí, qué bonito tema, uy sí, qué importante. Y ya con eso somos salvos. Pero es que mire que está diciendo que ser salvos y tener la vida eterna no es por ir a una iglesia, no es por ser parte de una iglesia, es por tener al Hijo. ¿Cómo tenemos al Hijo? Por medio de la fe, no es por las obras. Efesios 2, versículo 8 dice que somos salvos como un regalo que Dios nos da cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Versículo 9 dice, no es por ninguna buena obra que usted haga, para que no tengamos de qué sentirnos orgullosos. Entonces María nos da un lindo ejemplo para que la imitemos en esto. Que reconozcamos que necesitamos un Salvador y que como todos los demás hemos pecado y fallado. Y en segundo lugar, ella, respecto del ejemplo de la fe, ella reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y lo vemos allí, ¿no? Dice, Jesús mi Salvador. Cuando Dios le dice, y le va a poner el nombre Jesús, Jesucristo quiere decir el Salvador. En otro pasaje le dice, es el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Ella sabía que era el Mesías, el ángel se lo dice, es el Mesías al que le voy a dar el reino de David su padre. Allí estaba la promesa del Mesías nacido de David. Entonces María reconoce que su propio Hijo es el que la va a salvar a ella. Jesucristo es el Salvador, el único nacido sin pecado, Jesucristo, el único camino al Padre, el único que salva. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice, en ningún otro hay salvación. Póngale cuidado, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre para ser salvos. Como le dije hace un momento, ninguna religión ni ningún líder de ninguna religión nos lleva a Dios. Jesucristo no fue líder de ninguna religión. Él no vino a establecer una religiosidad. Él vino a pagar el precio por nosotros para hacer el camino, para hacer la puerta por la única que entramos al Padre. La única manera de tener la vida eterna, la única manera de ir al cielo es a través de Jesucristo, por medio de la fe. Entonces María nos da un lindo ejemplo de una fe verdadera, puesta en la palabra de Dios, que es la que estamos leyendo esta mañana. María nos da un lindo ejemplo de reconocer que necesita un Salvador, que necesita alguien que pague por sus pecados, porque si no estamos condenados. Ella reconoce que ese Salvador es Jesucristo, conforme lo dice la Biblia. Hay personas que piensan que hay otros caminos. Algunos se atreven a pensar que la misma María es un camino para llegar al Padre. Pero ella misma nos está diciendo, no señores, el único camino es Jesucristo, Él es el Salvador. Y ella depositó su fe en Jesús como el Salvador. Y lo vemos luego en los evangelios. Ella se convirtió en una discípula de Jesucristo y lo seguía, aunque era su mamá. Tanto así que llega a un punto donde está Jesucristo reunido en una reunión, valga la redundancia,
y llega su mamá y sus hermanos, ¿cierto? Porque es que acordémonos, ¿no? Hay gente también que no sabe esto. María fue virgen cuando Dios puso a Jesucristo en su vientre, pero después de que nació Jesucristo, obviamente casada con José, ellos tuvieron más hijos. Y en la Biblia está claritico, no son sus hermanos tal y por nombre. Y no es hermanos en la fe, o no es hermanos como dicen algunos, que es que en esa época llamaba hermano al primo y eso no. Jesucristo tuvo hermanos, bueno, diríamos medios hermanos, ¿no? Porque el papá de Jesucristo era Dios directamente. Pero José y María tuvieron hijos entre ellos dos. Y entonces este pasaje dice que llegó María y sus hermanos a donde estaba Jesucristo. Y entonces llegan y van y llaman a Jesucristo y le dicen: oye Jesús, tu mamá y tus hermanos te esperan afuera. ¿Qué le responde Jesucristo? Miren que aquí le pegó a la mamá, ¿cierto? Pudiéramos decirlo. Dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Dando a entender el nacimiento y el origen de una nueva familia. Y es por eso que entre nosotros nos llamamos hermanos, porque hemos nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, y entonces ahora somos parte de la familia de Dios. Jesucristo es el único camino al Padre. Ni Buda salva, ni Krishna salva, ni Alá salva, ni María salva. Solo Jesucristo salva. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Nos dice, póngale cuidado, seguimos complementando lo que estamos hablando. Dice: porque hay un solo Dios. ¿Quién es Dios? Dice, la Biblia es muy clara en esto: hay un solo Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo, no hay nadie más. Después de ese rango de autoridades celestiales, seguirían los ángeles, ¿cierto? Y después de eso los seres humanos creados. Mira lo que dice: porque hay un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores dice ahí la Biblia? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué nombre dice allí? Jesucristo. No hay nadie más que medie, que interceda por nosotros los hombres. Ni los santos, ni María, ni los otros dioses de las otras religiones. Solo hay un mediador, porque solo hay un Dios. Y uno solo fue el que bajó del cielo, y uno solo fue el que subió al cielo. Jesucristo, dice la Biblia. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice Romanos 8:34, nos complementa esto. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios, por medio de su Hijo, Dios, Jesucristo, es el que pagó el precio por nosotros, para llevarnos al Padre, para hacer el camino. ¿A quién debemos nosotros orarle? A Dios. Porque es que, miren, entendamos esto. No hay más mediadores. En el Antiguo Testamento estaban puestos los sacerdotes que mediaban entre los hombres y Dios. El sacerdote era el que venía delante de Dios y decía: Señor, te pido por el pueblo, te pido por la familia, te pido, que estaban allí mediando. En la venida de Jesucristo eso se acabó, porque Jesucristo justamente vino a quitar el mediador, para que no haya mediador, para que directamente, y acordémonos lo que hablamos hace un momento, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, hombre perfecto, santo, sin mancha, en una relación de intimidad con Dios. Después de la caída, el hombre creció separado de Dios, desconectado de Dios. Lo que Jesucristo vino a hacer, y en toda esta parte de la historia, separados de Dios, había mediadores que trataban de llevar las palabras de Dios, de los hombres, a Dios para pedirle. Jesucristo vino a volver a conectarnos con Dios,
a que ya no necesitáramos ningún intermediador. Todos nosotros podemos con total tranquilidad venir directamente a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces no necesitamos nada más. Jesucristo es el que intercede por nosotros. Si le estamos pidiendo a cualquier otra persona que no sea Dios Padre por medio de Jesucristo, estamos equivocados. Estamos yendo en contravía de las enseñanzas de la Biblia. Estamos yendo en contravía de lo mismo ejemplo que Virgen María nos está dando en esta mañana a través de las Escrituras. Solo Jesucristo salva. Entonces, en María, la Madre de Jesucristo, Dios venido al mundo, Dios creador de todas las cosas, vino a través de ella. Ella no era un ser humano especial, halló una gracia especial delante de Dios. Ella misma reconocía su indignidad, su bajeza. Pero nos da un ejemplo, y ya quiero recapitular con esto para cerrar. Nos da un lindo ejemplo de sumisión, de obediencia a Dios, de obedecer la verdad de Dios, de dejar a un lado tradiciones, filosofías, nuestros propios pareceres, para que vengamos a ver qué es lo que nos dice directamente Dios a través de su palabra y depositemos nuestra fe realmente en Él. Eso fue lo que hizo María, nos da un ejemplo de obediencia a la palabra de Dios. María nos da un ejemplo de no le importó el precio que tenía que pagar. De la misma manera, entonces, nosotros no consideremos el precio. Caminemos con los ojos cerrados, creyéndole a Dios, en obediencia a todo lo que Él nos dice. Lo que sea que Dios nos diga, por más descabellado que a usted le parezca, es para su bienestar. Cuando yo empiezo a renovar mi manera de ver el mundo a través de la palabra de Dios, dice que entonces voy a conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta para mi vida. Entonces sigamos el ejemplo de María, sometida a Dios, sometida a su esposo, obediente a la palabra de Dios, no a otras corrientes. Sigamos el ejemplo de María también en el gozo, que en medio de las dificultades puso su mirada fue en Dios y no le importó lo difícil que fuera su vida, las enfermedades o situaciones complicadas que tuviera que vivir, sino que clamó a Dios y experimentó la alegría, el gozo de Dios aún en medio de las dificultades. Que nosotros de la misma manera no nos enfoquemos en las situaciones complejas que tenemos que vivir. Claro, tenemos que trabajar y tenemos que hacer lo que nos corresponde, pero lo leíamos en el mismo pasaje, Lucas 1:37. Nada es imposible para Dios. Entonces obedezcamos a Dios y en medio de las dificultades clamémosle a Él para que su paz, para que su amor, para que su alegría venga a nosotros y nos saque adelante en medio de las dificultades, como veíamos que hizo también con María. Y María también nos da entonces ejemplo de fe, una fe verdadera que reconoce que necesita un Salvador, que reconoce que ninguna religión la puede salvar, que reconoce que no hay ningún otro camino diferente que Jesucristo, y deposita su fe en Jesucristo y le ora al Padre sin intermediarios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solo Jesucristo puede darnos vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Así que si usted no está seguro, segura hoy de tener al Hijo, asegúrese de seguir el ejemplo de María y acepte a Jesucristo como su Señor, para que la salvación de Dios venga a su vida y esa paz, esa alegría sobrenatural pueda usted también disfrutarla en todo su caminar. Así que yo los invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar.
Cierra los ojos, no se distraiga, no empieza a mirar al vecino. Cierra los ojos, inclina su rostro delante de Dios. Dígale: Señor, hoy te damos muchísimas gracias por tu palabra, tu perfecta palabra, porque a través de ella tú nos abres los ojos. A través de ella tú nos muestras el camino, tú nos muestras la verdad. Tal vez nosotros hemos estado confundidos, pensando que hay más caminos, pensando que si soy religioso o religiosa, estaré más cerca de Dios. Tal vez nosotros contemplamos mucho el precio que hay que pagar y no somos capaces de sufrir un poco por causa tuya, de salir de nuestra comodidad. Pero hoy María nos da ejemplo y tú nos hablas claro a través de su vida, que nuestros ojos tienen que estar puestos en ti, Dios Todopoderoso, y en Jesucristo, autor y consumador de la fe. No podemos mirar hacia ningún otro lugar, porque en ningún otro hay salvación. Tú eres la verdad, tu palabra es la verdad. Tú nos estás mostrando con claridad el camino y nos estás diciendo: hijo, yo quiero que tú seas obediente, que en ti se halle la misma disposición que en María, que dijo: he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dile a Dios en esta mañana: Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, estoy dispuesto a seguirte. Quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Quiero conocer tu voluntad y caminar tus caminos. Dígale: Señor, yo quiero recibir esa paz, esa alegría sobrenatural. Para mí es muy fácil enfocarme en las dificultades, en las crisis, en que veo a hijos que están descarriados, que están alejados de ti. Vemos a nuestras parejas mal. Tenemos relaciones difíciles en el trabajo, hay una lucha también. Nosotros mismos tenemos asuntos que lidiar. Pero Señor, yo no quiero enfocarme en estas cosas. Dígale: yo quiero poder experimentar tu alegría. Yo quiero ver mis problemas como tú los ves. Señor, tú ves mis problemas y dices: hijo, para mí no hay nada difícil, para mí no hay imposibles. Déjame obrar en tu vida, déjame obrar en tu familia, déjame obrar en tu trabajo. Pero para ello necesitas realmente rendirte a mí. Dígale: Señor, yo quiero rendirme a ti, yo rindo hoy mi corazón a ti. Y de la misma manera que María también nos da ejemplo, yo te reconozco hoy a ti, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Dígaselo: yo te reconozco hoy como mi Señor, como mi Salvador, mi único Salvador. Yo reconozco que he pecado y que necesito esa salvación. Dígale: Señor, perdóname, porque he caminado con la mirada puesta en otras cosas, en otras filosofías, pensando que la religión me iba a salvar, pensando que comportarme de determinada manera me iba a salvar. Pero hoy entiendo que tú eres el que salva. Nadie más puede salvarme. Tú eres el camino, tú eres mi camino, Señor. Yo quiero caminar por este camino, conociéndote y disfrutándote. Gracias, Padre, porque hoy nos recibes a todos como tus hijos y nos llevas de la mano a caminar este camino con dificultades, pero tú dices: en mí tendréis paz. Yo ya vencí al mundo. Gracias, Señor, porque tú nos traes a disfrutar esa tu paz. Hoy queremos poner en tus manos esas dificultades, esos problemas, esos miembros de la familia que tal vez nos causan dolor. Te los entregamos a ti, Señor. Te pedimos que nos des tu sabiduría por medio de tu palabra, que nos des ese descanso. Gracias por tu salvación y por la eternidad que nos regalas. Hoy, Señor, de manera especial queremos levantar a las mamás a tu presencia. Queremos darte gracias porque a través de ellas tú nos trajiste al mundo. En ellas vivimos durante unos meses siendo alimentados por ellas mismas. Gracias, Señor, porque después de que vinimos al mundo, ellas fueron las principales
que se encargaron de darnos el alimento, la educación, de formarnos, de corregirnos, que sufrieron con tantas cosas en el camino. Hoy te damos muchísimas gracias por la vida de cada una de nuestras mamás, las que están con nosotros y las que ya partieron. Gracias, Padre. Disfrutamos de esa maternidad, de ese cuidado, de ese amor tuyo que recibimos a través de ellas. Hoy te pedimos, Señor, que tú las bendigas. Te pedimos que tú traigas nuevas fuerzas sobre sus vidas, que tú traigas sabiduría, que tú aumentes su fe para que ellas puedan caminar como lo hizo María, en medio de la dificultad, llenas de gozo, con la mirada puesta en ti, Señor. Guarda sus mentes, guarda sus corazones, que ellas puedan también disfrutar de todas las bendiciones y beneficios que tú has preparado para ellas, que ellas puedan soltarse y descansar realmente en ti. Gracias, papá. Bendícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponemos el resto de este día y de esta semana en tus manos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.